Y el dolor es una experiencia muy terrenal, muy humana, que no está exento ninguno, por más cristiano que sea, por más bueno que sea, por más compasivo, por más obediente a la palabra de Dios, por más generoso, por más de corazón grande. El sufrimiento es parte de la experiencia humana y se va a vivir no solamente una vez en la vida, sino muchas veces. Tal vez hay alguien en esta mañana que esté muy adolorido, una pérdida terrible en su corazón, alguna pérdida física, algún diagnóstico terrible, alguna situación de pérdida económica, alguna sociedad destruida, alguna traición de un ser querido, alguna rebeldía de un hijo, alguna circunstancia compleja que tal vez no alcance yo a describirla, pero tú la estás viviendo. Tal vez en el presente, o tal vez esta semana que viene, el próximo mes o este año. Pero todos experimentamos el dolor, y en algunos momentos más fuertes que otros. Y siempre surge la pregunta, cuando estamos en medio del dolor, siempre nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué sufro? ¿Por qué me duele? ¿Por qué tengo que llorar? Y lo que es peor, ¿por qué a veces no te siento en mi dolor? Y la Biblia nos enseña que aún en medio del dolor, Dios trae propósito a nuestras vidas, porque el dolor tiene propósito. Diga conmigo, el dolor tiene propósito. Bueno, esa no sirvió. Entonces diga esta, mi dolor tiene propósito. Ah, esa sí le gustó, claro, se volvió más personal. Mi dolor tiene propósito, tu dolor tiene propósito. Y no tanto el dolor físico, más que todo el dolor que sufrimos en lo profundo de nuestro corazón. Ese dolor que nos ha hecho llorar, tener pensamientos difíciles, decepciones, desesperanza. Y tenemos que aprender a lidiar con eso. Pero lo que quiero decirte hoy es que el dolor tiene propósito y tal vez no te quite el dolor, pero te ayuda a aliviar, saber de que hay un propósito detrás del dolor. Hay cosas que las personas sufren, pero no les cuesta mucho sufrirlo por el beneficio que trae. Yo siempre he dicho que para las mujeres la belleza es dolorosa. Tienen que usar cera caliente para quitarse algunos pelitos. Tienen que usar tacones muy altos y puntudos para verse como quieran. Pero ellas dicen que vale la pena, ¿cierto? A veces el dolor cuesta. Yo he visto chicos que se mandan a hacer tatuajes y quedan felices después de su tatuaje, pero es un proceso doloroso. Ponerse un aretico, ¿cierto? ¡Pin! ¡Qué dolor! ¿Por qué? Porque hay un propósito en ese dolor. Pero por supuesto que no estoy hablando de ese tipo de dolores que de pronto son pasajeros. Estoy hablando de dolores del alma, pero al igual que los dolores que muchas veces nosotros experimentamos, tienen un propósito. Cuando vas al gimnasio y empiezan a dolerte los músculos, ¿por qué vas otra vez el otro día? Porque va a traer resultados, ¿cierto? Porque quieres verte bien. Y ese dolor en los músculos tiene un propósito. Así que durante esta semana y la próxima voy a estar compartiendo con ustedes algunos de esos propósitos por los cuales Dios permite el dolor en tu vida. No creo que sea Dios el causante del dolor, pero sí creo que es el que alivia el dolor y el que se aprovecha de ese dolor para traer propósito a tu vida. Y muchas personas están experimentando dolor y no quiero ser insensible con los que sufren, pero quiero traerte ánimo diciéndote, hay propósito detrás de ese dolor. Hay propósito. La vida no siempre es justa, pero Dios siempre es bueno. ¿Sabes una de las razones por las cuales sufrimos aquí en la tierra? Una de las razones por las que sufrimos aquí en la tierra es porque no estamos en el cielo. Dios no nos ha prometido que la tierra sea un lugar sin dolor. Lo que Dios nos ha prometido es que el cielo sí es un lugar sin dolor. ¿Tú te imaginas el cielo cómo ha de ser? Que ya no te duela la cintura para amarrarte los cordones. Cuando uno empieza a dolerle la cintura para amarrarse los cordones, ya es que la cosa se puso complicada. ¿Te imaginas el cielo? Que tú te tropieces y no te duela.
que te golpees con algo y no te duela, porque el Señor sí nos ha prometido que el cielo es un lugar sin dolor, pero tenemos dolor aquí en la tierra porque no estamos en el cielo. Ahora, mientras estemos en la tierra, Dios es el único que es capaz de transformar el dolor en algo que nos ayuda. Es el único. Yo sé que no va a dejar de haber dolor, pero sí Dios lo puede convertir en algo que nos ayuda, en hacernos más fuertes, más fortalecidos, en establecernos, en afirmarnos, tener mejor carácter, ser más como Cristo. Entonces quiero darte hoy, solo para comenzar hoy, la próxima semana te doy la segunda parte, quiero darte hoy 3 propósitos del dolor. Y tal vez esta semana vas a llorar, Señor, ¿por qué? El primer por qué es esto. Escríbalo. Dios usa mi dolor para acercarme. Dios usa mi dolor para acercarme. Salmo 34, versículo 18 dice, el Señor está, repítalo conmigo, el Señor está cerca. ¿De quiénes? De los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. ¿Cuántos tienen el corazón quebrantado? No me responda porque tal vez le da pena decirlo. Ninguno dice, ¿cuántos tienen el corazón quebrantado? Amén. No, no lo dicen. Pero ¿sabes qué? Yo sé que tienes el corazón quebrantado y Dios dice, yo estoy cerca del que tiene el corazón quebrantado. Algunas veces Dios permite el dolor para estar cerca de nosotros. El dolor es una de las formas en que Dios llama nuestra atención. ¿Sabes qué? Yo he aprendido que el dolor es una alarma para despertarme en cuanto a mi cercanía de Dios. A veces cuando empiezo a sentir dolor, posiblemente es que me estoy alejando de Dios. Y he llegado a tener el dolor que tengo porque me alejé. Muchos dolores se causan por estar lejos de Dios, pero el dolor es una alerta de que algo espiritualmente está mal en mí, de que hay tibieza espiritual posiblemente, de que hay enfriamiento espiritual, de que se haya perdido el primer amor. El dolor que empezó a sentir el hijo pródigo lejos de papá, el dolor del frío, el dolor del hambre, el dolor de la soledad, el dolor de la discriminación que vivió por ser de otra nación, le recordó que se había ido de casa. Posiblemente lo que Dios está haciendo, permitiendo con tu dolor, es recordarte que en casa te está esperando, que hace rato que no vienes, que hace rato que no oras, que hace rato que no buscas la presencia de Dios. Nosotros vivimos en un mundo que camina a 1000 por hora y muchas veces no somos conscientes de que nos olvidamos de Dios. ¿Por qué? Hay problemas que resolver, hay trabajos que hacer, hay estudios que hacer, hay TikTok para ver. No, es que esa ansiedad que manejamos, es que hoy como que me perdí mucha información. Entremos y consumamos redes sociales hasta que ya no más. Entonces, como hay tantas ofertas de entretenimiento, tantas ofertas de trabajo, tantas ofertas de estar ocupados, todo eso nos hace olvidarnos de Dios. Y yo creo que de vez en cuandito necesitamos un dolorcito para recordarnos que nos hemos alejado de Dios. A veces Dios permite las pruebas en nuestra vida para que nos acordemos que hay un Dios que nos ama, que nos puede salvar, que nos extraña. Entonces, el dolor nos hace conscientes de nuestra necesidad de Dios. Hay muchas personas que no llegan a los caminos de Dios porque no sienten necesidad. Me he relacionado con gente. Dios me ha permitido relacionarme con muchos tipos de personas, pero las personas que más manifiestan no tener necesidad de Dios son aquellas que tienen muchas comodidades, que han logrado el éxito, se ufanan de haber logrado el éxito en sus fuerzas y dicen, no necesito de Dios porque si estoy enfermo, tengo salud prepagada. Si tengo un problema económico, tengo plata en el banco. Y hay gente que tiene amigos por su misma posición económica, no porque los quieran, sino porque su posición económica atrae amigos, no se sienten solos, entonces no sienten necesidad de Dios.
Posiblemente casi todos los que estemos en este lugar venimos a Dios o hemos llegado a Dios por una crisis financiera, económica, familiar, soledad. Claro, porque nosotros cogemos a Dios como la última opción. Ya no tiene nada más que hacer, vaya a la iglesia. Busque de Dios cuando ya está llevado. Pero fue Dios que, aunque no lo comprendamos y estemos enojados por ese dolor que estamos pasando, tal vez sea la única forma en que Dios te vea por la iglesia. Tal vez sea la única forma en que Dios te vea adorando de una manera verdadera. Porque hay personas que vienen a la iglesia, adoran al Señor, pero no de una manera verdadera. No hay un profundo sentimiento en su corazón por Dios, tal vez por costumbre, por religiosidad. De pronto, un dolor en su vida les hará adorar en espíritu y en verdad. Y no es porque Dios le encante hacernos sufrir, sino que posiblemente sea la única forma de que vuelvas tu rostro a Dios. Y Dios te ama tanto que prefiere verte sufrir un momentico que perderte. Tremendo, ¿sí o no? Que Dios nos ame tanto que prefiera vernos sufrir y llorar un ratico que perdernos, porque qué triste aquellas personas que se pierden porque nunca tuvieron un dolor y no sintieron necesidad de Dios. Entonces, en ese caso, es cuando le damos gracias a Dios por nuestros sufrimientos. Le decimos gracias a Dios por esa enfermedad, porque si no hubiera sido por esa enfermedad, no hubiera vuelto al Señor. Gracias a Dios porque mi esposo me fue infiel. ¿Qué? Sí, porque si no hubiera sido así, no me hubiera vuelto al Señor. Gracias por esa crisis económica, porque en esa crisis económica que me sentí que ya estaba ahogado, que ya me iban a meter a la cárcel, fue la única manera en que yo me arrodillé y tuve oraciones sinceras y lágrimas sinceras delante de Dios, porque el dolor nos hace conscientes de nuestra necesidad de Dios. Muchos que llegan por primera vez a la iglesia buscando a Dios es porque están pasando por un momento de sufrimiento. Uno diría, qué tristeza que tenga que ser así, pero esa es nuestra realidad humana. Uno de los peores peligros de una persona es la comodidad, el bienestar, la prosperidad, el éxito. Y no es que Dios no quiera que seamos exitosos. Dios nos quiere bendecidos. Dios nos quiere prosperar. El problema es cuando nosotros nos olvidamos de Dios en medio de nuestra comodidad y de nuestra prosperidad. Y Dios dice, prefiero que sufras un poquito a perderte. ¿Qué Dios tan malo ¿no? Que permite el sufrimiento en las familias. ¿Qué Dios tan malo que permite el sufrimiento? Pero es que ¿sabes qué? Qué malos somos nosotros, que la única forma que volvemos a Dios es cuando estamos llevados. Es triste decir lo que voy a decir, pero muchas personas no van a ser prosperadas jamás porque Dios sabe que su prosperidad los hará perderse. Tremendo, ¿sí o no? Y uno dice, Señor, ¿por qué? Porque te amo. ¿De verdad me amas? Sí. Prefiero a veces verte sufrir un poquito que perder. Tremendo, ¿no? Tú y yo necesitamos de Dios. Y el dolor es una forma en que Dios permite para atraernos, ¿no? En mis tiempos de dolor, personalmente, son los tiempos que más he orado. En mis tiempos de sufrimiento es cuando más he ayunado. En mis tiempos de sufrimiento es cuando más he adorado al Señor. Esa es la verdad. En tiempos de dificultades, cuando más tiempo he pasado declarando promesas de Dios. Ahí sí busco promesas en la Biblia, porque las necesito. Promesas para mis hijos, promesas para mi matrimonio, promesas para mi economía. Ahí sí las busco. En tiempos de dolor, donde mis mejores tiempos de adoración, es ahí donde han sucedido. Mis tiempos de dolor me han hecho recordar que necesito desesperadamente a Dios. En el texto que acabamos de leer, leíamos que hay una promesa espectacular. Dice que Dios está cerca de ¿quién? Del quebrantado del corazón, ¿cierto? Que Dios no te ha dejado solo en medio del dolor. O sea, a pesar de que Dios permite el dolor, no te deja solo en el dolor. Ahí está. Porque si no, no lo hubiéramos soportado, de verdad. Ya uno con 47 años, voy a cumplir 47 esta semana, por cierto.
Oye, ustedes son unos tesos. Ustedes son unos tesos. ¿46? Ay, yo ya me estoy sumando. Voy a cumplir 46 este año. Pero estoy admirado y ustedes son unos tesos. No se han dejado no se han dejado pillar por mí haciendo mi fiesta sorpresa. Los admiro. En serio, no he sabido nada. Eso significa que están haciendo bien su trabajo. Mentiras, es por molestar. Pero esta semana cumplo años y ya uno con 46 años ya ha tenido que pasar por un cúmulo de dolores. Y he aprendido cómo el Señor no me ha dejado solo en mi dolor. Cada vez que he estado en dolor, se ha hecho al lado mío. ¿Sabes que no me ha respondido a veces al momentico en que estoy sufriendo el dolor? Sino que se queda al lado mío llorando conmigo en mi dolor. Yo digo, ¿y por qué no haces nada, Señor? No te afanes, yo tengo un propósito con ese dolor, pero aquí estoy. Señor, pero ya llevo 2 años en este dolor. Tranquilo, hijo, aquí estoy, cógete de mi brazo. Esa no es la respuesta que quiero. Yo quiero que el Señor venga y me quite el dolor ahí mismo. Y hay veces que el Señor no me ha quitado el dolor ahí mismo. Me ha permitido pasar años por un dolor. 20 y pucho de años por un dolor. Pero ¿sabes qué? El Señor ahí, tranquilo, hijo, yo estoy al lado tuyo. ¿Y por qué no me lo quitas? Porque tengo un propósito. Quiero eso. Pero Dios tiene un propósito, formar mi carácter. Yo no lo sé, a veces ni lo sabré nunca, pero hay un propósito en eso. Pero ¿sabes qué? Se hace al lado mío. Se hace al lado. ¿Sí? Llevamos estos días a vacunar a la perrita que adoptamos, se llama Mango, y la llevamos a vacunar. Y entonces uno la pone sobre la mesita y como ya ha ido varias veces, ya sabe que va a sufrir. Y entonces se me pega aquí, y entonces yo la abrazo fuertemente mientras la vacunan. Y ella se dirá, ¿pero por qué? ¿Por qué permites que me chusen? Y yo, es por tu bien. Lo que hago es estar con ella. Y la abrazo y la sostengo y eso se me acuesta ahí con tanto dolor mientras le chuzan la nalguita. Y a veces es así Dios con nosotros. El dolor en muchas ocasiones tiene un propósito y es necesario. Y Dios no se lo va a quitar de una, pero ¿sabes qué? Te está apretando fuertemente. Y te está abrazando con mucha fuerza, con mucho cariño y con mucho amor, porque Él dice que Él está cerca de los que tienen el corazón quebrantado. El Señor está contigo en tu sufrimiento, pero yo quiero que me lo quite. Eventualmente será, pero mientras tanto acepta su mano apretándote mientras pasas por ese dolor que Dios considera que es necesario. Y tengo que confiar en su sabiduría. A mí me parece que no es necesario, pero tengo que confiar en su sabiduría. Hay personas que en momentos de dolor lo que hacen es alejarse de Dios. No es que Dios no esté con ellos en el dolor, es que ellos le rechazan y se enojan con Dios. Y la famosa frase, si hubiera un Dios bueno, no le pasarían cosas malas a los justos. Y hay mucha gente enojada por eso. Mire, la mayoría de ateísmo en el mundo no es personas que no creen en Dios, sino que están enojadas con Dios porque no actuó Él como ellos esperaban que actuara. Muchas personas que están hoy en el ateísmo son personas que están resentidas con un Dios que no les ayudó en un momento de su vida y entonces declararon, no hay Dios. Y no es que no haya Dios, es que tú no eres más especial que los demás. Vas a tener que pasar por momentos de sufrimiento donde Dios lo va a permitir. Esto es una verdad dolorosa. Yo sé que usted no esperaba recibir esto hoy. Usted esperaba decir que no iba a haber problemas en la vida, que tenemos aquí la solución a todos los problemas. No, hay momentos en que el dolor es necesario y Dios está ahí y lo está viendo y no hace. Lo único que hace es prometerte estar a su lado, estar a tu lado todo el tiempo. ¿Y qué dice el Señor? Yo estoy cerca de los de corazón quebrantado. Pero hay algunos que no entienden eso. Y es que no es fácil, yo lo entiendo, no es fácil. ¿Y qué es lo que hacen las personas? Se alejan de Dios y le echan la culpa a Dios de su situación. Y llegan a la conclusión que si Dios existe, es malo. Entonces, mejor asumen que Dios no existe. Pero hay personas que entienden que uno de los propósitos por los cuales Dios permite el dolor es para acercarse a Él. Quizás estés pasando lo que estás pasando porque hace tiempo no tienes comunión con Dios.
Hace tiempo no doblas tus rodillas, hace tiempo no le buscas en el secreto. Tu vida espiritual depende de la que tu esposo o tu esposa haga en la iglesia cuando ella va. Vaya, mi hija, que eso es bueno. O que mi papá sea el que vaya a la iglesia y yo reciba de su devoción. Y no, Dios está llamando tu atención y te está diciendo, yo no solo quiero que me visites el fin de semana. Yo no quiero solo verte eventualmente en la iglesia, yo quiero ser tu compañero de viaje. Quiero tener comunión contigo. Así que si estás en un momento de dolor, déjame darte un consejo. No te alejes. No te alejes de Dios. No huyas de Dios. Acércate a Él. Es muy tonto huir del sanador. El año pasado, en diciembre, me quemé tuve un accidente casero, unos buñuelos se me estallaron en la cara y curiosamente la cara no fue lo que más me afectó fue el pie derecho, el ángulo del pie, me quemé, entonces se me formó una ampolla gigante. Y la forma de solucionar eso, los que han pasado por quemaduras saben que eso hay que quitar la piel vez tras vez, vez tras vez. Cada 3 días tenía que ir yo donde la enfermera de la clínica de heridas a que me quitara la piel sin compasión. Cuando llegaba ese momento, mi esposa llamaba al taxi. Yo, mi amor, ¿para qué llama al taxi? Déjelo, no. Yo no quiero ir, yo no quiero. Yo no quería ir porque es uno de los dolores más duros que uno puede tener, una quemadura. Y cuando yo llegaba, sería tonto huir de la enfermera. Porque en sus manos fue lo que Dios utilizó para sanarme esa pierna. ¿Y qué era lo que ella me iba a producir? Dolor. Tenía que limpiarme con una gasa sin compasión, porque yo no era capaz de hacer eso en la casa, mi esposa tampoco. Entonces ella, que era un agente externo, que no me quería, que no me amaba, entonces ella cogía y suácate sin miedo. Y yo me ponía pálido y sudaba frío mientras ella lo hacía, pero yo sería un tonto si yo huyera de la curación, por dolorosa fuera. ¿Qué pasa si yo no voy a donde la enfermera, si yo huyo de la enfermera? Se me infecta la pierna y posiblemente tengan que hacerme una cirugía plástica o peor cosa. Pero esa es la actitud que muchas personas toman. Huyen del Consolador, acusándolo de ser el provocador de su dolor. Cuando muchas veces el provocador de su dolor fuimos nosotros mismos, o muchas veces sencillamente otros pecadores que andan alrededor de nosotros nos producen dolor. Y lo primero que hacemos es culpar a Dios y decir, yo no quiero tener nada que ver contigo, porque si tú existieras no me hubieras permitido tal cosa. Cuando mi esposa y yo nos accidentamos en la moto, oiga, sí nos han pasado cosas, ¿no? Yo no sé cómo es que estamos vivos. Tuvimos un accidente grave en la moto. Yo al principio tenía una indisposición con Dios. Dios, ¿por qué? ¿Por qué lo permitiste? ¿Por qué lo permitiste? Mira las secuelas con que hemos quedado. Mira las cosas que nos pasaron, los momentos difíciles. En el momento que pasó, todo fue una cosa terrible, terrible en todos los aspectos de nuestra vida. Yo al principio decía, Dios, ¿por qué me permitiste esto? O sea, ¿por qué no metiste la mano? ¿Por qué no me avisaste? ¿Por qué no? Si yo soy un hijo de Dios, ¿qué te sirvo? ¿Por qué? Y creo que sí me puse un poquito digno con Dios. Y mis oraciones cambiaron de tono. No voy a decir que no estuve orando. Tal vez oré porque yo sabía que tenía que orar. Y porque Dios existía y le servía. Y tenía que venir el domingo a predicar y a enseñar. Pero mi actitud era de enojo con Dios en cierto aspecto porque yo dije, ¿por qué no fue a mí nomás? ¿Por qué tuvo que ser también a mi esposa? Y ese cuestionamiento yo sé que muchos lo han tenido por el dolor. Pero hoy soy una persona diferente por ese accidente. Hoy somos unas personas diferentes a causa de ese accidente. Nuestro carácter es diferente, nuestra fe es diferente. Pero aunque no me alejé de Él de una manera profunda, sí me distancié emocionalmente de Dios. Pero hay personas que se alejan de verdad de Dios a causa del dolor y señalan a Dios como el culpable de su... Es que, Señor, ¿por qué permitiste que yo viviera en esta familia donde mi papá es un abusivo, maltratador? Mire cómo me dañó emocionalmente. Es culpa tuya, Dios.
Yo no pedí nacer, dijo José Ordóñez. Yo no pedí nacer, pero Dios tiene un propósito. No te alejes de Dios, como dice Santiago 4:8, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Mi consejo en esta mañana es, en tus momentos de más dolor, acércate a Él. No te alejes de Él, acércate. Yo sé que tienes preguntas, hay cosas que no entiendes, acércate. Acércate a Él. Eso es lo primero. ¿Qué fue lo primero? Dios usa mi dolor ¿para qué? Para acercarme a Él. Entonces hay un propósito detrás del dolor. Tal vez sea acercarte a Él. Dios está llamando tu atención. Lo segundo que creo que es uno de los propósitos del dolor en nuestras vidas es que Dios usa mi dolor para enseñarme a confiar. Dios usa mi dolor para enseñarme a confiar. Tremendo. Segunda de Corintios 1:8-10 dice: amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Les voy a cantar por lo que he tenido que pasar. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar. Y hasta pensamos que no saldríamos con vida. De hecho, esperábamos morir. Pero como resultado, dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios que resucita a los muertos. Y efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. Amén. Pablo nos cuenta que uno de los momentos, está describiendo uno de esos momentos difíciles que estaba pasando. Se sentía oprimido, se sentía desanimado. Él dijo que como que sintió que iba a morir. ¿Alguno de ustedes ha tenido esa sensación? ¿Ha vivido un momento en que usted diga, uy, yo pensé que me iba a morir? Pues Pablo dijo eso. Estaba a punto de perder la esperanza. Sin embargo, esta experiencia, en lugar de alejarlo de Dios, ¿qué hizo? Lo acercó más a Dios. Me admiro a Pablo porque cuando usted lee las cartas de Pablo, él dice que lo azotaron, lo metieron a la cárcel, lo apedrearon, lo traicionaron los amigos, la iglesia lo decepcionó. Mejor dicho, de todo le pasó a Pablo. Pero Pablo, ¿qué hizo? No dejó que eso lo alejara de Dios. Al contrario, permitió que eso lo acercara. Y no solo eso, sino que entendió que eso haría que su fe creciera. Una de las cosas que Dios se ha propuesto con nosotros en nuestra vida, y esto es uno de los objetivos del cristianismo, es dejar de confiar en nosotros mismos y aprender a confiar en Dios. Déjame decirte una frase que también te va a doler. ¿Tú sabías que Dios no está interesado en tu comodidad? ¿Sabes en lo que Dios está interesado? En tu carácter. Dios está más interesado en tu carácter que en tu comodidad. Dios quiere que nosotros aprendamos a dejar de confiar en nuestra sabiduría, en nuestra inteligencia, en nuestra experiencia y aprendamos solo a confiar en Él. Dios quiere que tú dejes de poner tu confianza en el trabajo, que dejes de poner tu confianza en tus habilidades, en tu belleza, en tu conocimiento, que ya no ponga más tu confianza en tu inteligencia, en tus dones, en las personas influyentes, en los políticos. Él quiere que aprendas a poner tu confianza en Él y solo en Él. Hay momentos en la vida, y a todos nos va a pasar eso, donde te darás cuenta que el único que te puede ayudar es Dios. Dios te va a llevar a un momento, como dice la canción, tu voz me llama a las aguas donde sé que mis pies van.
Dios va a llevarte a un lugar donde ya no dependas de tu habilidad, donde tu habilidad no es suficiente, donde tu dinero no es suficiente, donde tu conocimiento no es suficiente, donde tus amigos no es suficiente, donde lo único que te va a quedar es Dios. Hay una historia en la Biblia en que un profeta dice que Dios llevó a este hombre y a una visión. Y en esa visión salía agua del templo y esa agua empezó a cubrirle los tobillos. Dice que él siguió avanzando y el agua empezó a llegarle hasta las rodillas. Que siguió avanzando y el agua llegó hasta sus caderas. Y siguió avanzando y el agua llegó a un punto donde ya no tenía nada en qué apoyarse y le tocó a nado. Pero la corriente era tan fuerte que le tocó dejarse llevar por la corriente. Muchas veces las circunstancias en la vida tienen ese proceso y Dios quiere llevarte a un punto donde te sueltes, te abandones en sus manos, en sus promesas, en su palabra, para que aprendas a confiar en Él, que puedas a empezar a dormir a pesar de los problemas, a tener paz a pesar de las realidades, a pesar de los diagnósticos. Tú dices, gracias doctor por el diagnóstico, pero mi confianza está en el Señor. Si el Señor me quiere llevar, bien, y si Él me quiere dejar, me sanará, pero tengo paz. Dios quiere llevarte, te lleva a ese lugar donde aprendas a confiar en Él, porque nosotros tenemos muchos sustitutos de Dios. El dinero es uno, las relaciones es otro, la juventud es un sustituto de Dios. Hay personas que han dicho, espere que yo sea viejo para buscar de Dios. Estoy muy joven para buscar de Dios. Pero lo que Dios quiere hacer en tu vida, a veces a través del sufrimiento, es derribar todos los sustitutos de Dios que has creado en tu corazón. Porque el hombre es una fábrica, el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Y los problemas muchas veces son el látigo de Dios para derribar todos los ídolos de tu corazón, como cuando Jesús entró al templo a purificarlo, ¿se acuerdan? Sacó el látigo y suácates a derribar todas esas cosas que estaban ahí. El sufrimiento muchas veces es el látigo que Dios permite ser usado en nuestras vidas para derribar los sustitutos de Dios que hemos levantado en nuestro corazón, porque en nuestros corazones, el corazón humano es una fábrica de dioses. Sí, aún de los que están aquí sentados hoy, muchas veces has levantado ídolos que no creías que tenían. Pastor, yo ya no tengo una imagen a la cual le rezo en la casa. No, pero tú piensas que si tuvieras más dinero serías más feliz. ¿Cierto que sí? Pues yo soy el único pecador aquí que alguna vez ha pensado que si tenemos más plata somos más felices. Yo he pensado eso, pero Dios ha venido a derribar ese ídolo. Y la herramienta que Dios ha usado ha sido Él. Porque el dolor me ha hecho depender de Él. Hay momentos que no hay dinero que alcance, no hay familia, no hay influencia, no hay inteligencia que nos pueda ayudar. El único lugar donde podemos poner nuestra confianza entonces es Dios. ¿Y sabes qué? Dios quiere que aprendas la lección y no termines de pasar el sufrimiento y luego vuelvas a tus dioses, sino que te quedes con la enseñanza de que puedes confiar completamente en Dios. Pablo nos cuenta que Dios no lo dejó solo, no lo dejó morir, sino que Dios lo rescató de la muerte. Y Pablo dice una frase aquí que me encanta, dice, y lo seguirá siendo. ¿Qué está diciendo Pablo? Que otra vez se van a presentar, pero otra vez el Señor va a extender su mano para rescatarnos. ¿Por qué? Porque confiamos en Él. Así que el dolor de Pablo lo que hizo fue llevarlo a un nivel más alto de fe. Muchos comenzamos a confiar en las bendiciones de Dios y dejamos de confiar en el Dios de las bendiciones. Repito esta frase, es importante. Muchos comenzamos a confiar en las bendiciones de Dios y Dios nos da bendiciones no para que confiemos en ellas, porque nos ama. ¿Por qué te dio Dios ese trabajo? Porque te ama, ¿cierto? Pero muchas personas hoy no están aquí porque se fueron a atender su bendición. Dios le regaló un carro y hoy ¿dónde están? Paseando. ¿Y tiene algo de malo? Por supuesto que no, por supuesto que no. Traiga cositas cuando vuelva. Pero ¿sabes qué? ¿Estás consintiendo mucho la bendición que Dios te ha dado?
Pastor, hay que trabajar de domingo a domingo porque hay que producir, porque hay muchas necesidades, porque los niños, porque los servicios. Hermano, no tenías antes nada. No tenías antes para pagar los servicios, ahora tienes un trabajo y es más importante que las cosas de Dios porque muchos confían más en las bendiciones de Dios. Por ejemplo, la bendición de Dios de la salud. Hoy hay algunos que están echando bicicleta a la hora del culto porque tienen una bendición que Dios les dio, salud para echar bicicleta y plata para comprarla, porque si hay un hobby caro es ese. ¿Verdad? Es bien caro. Cada bicicleta puede valer 12, 15, 30 millones de pesos. No, chévere, eso significa que eres muy bendecido. Pero no puedes montar en bicicleta el sábado en la tarde, lunes festivo. No puedes ir al gimnasio el martes o el miércoles. Tiene que ser el domingo o el lunes o el miércoles a las 6 de la mañana cuando estamos en oración. Venir a la oración también es decirle al Señor que confío en Él, porque estoy agradecido, porque me dio una noche de descanso, porque me dio un lugar donde reunirme. Hay países donde tú no te puedes reunir, no hay un local de la iglesia, les toca a escondidas. Y aquí tenemos libertad. De Chiquinquirá somos una de las iglesias más privilegiadas porque no tenemos problema con los vecinos por el ruido. Y además no somos ruidosos, lo necesario. Mira, es bueno tener ahorros, es bueno tener estabilidad laboral, es bueno tener amigos de influencia, pero nuestra confianza no debe estar en ninguna de esas cosas. Nuestra confianza debe estar solo en... Ay, Dios mío, casi me desmayo. Pensé que se habían dormido. Entonces, ¿qué es lo primero? Dios usa el dolor para acercarnos a Él. Lo segundo, para enseñarme a confiar en Él. Muy bien. Llévelo en su mente, por favor. Tercero, Dios usa mi dolor para sacar mi mejor versión. Es decir, somos mejorados a través del dolor. Si no hay dolor, no hay progreso. Sin dolor no hay avance. Yo sé que esta es una realidad que no nos gusta, porque quisiéramos cosas sin dolor, ¿no? Mujeres, si no hay dolor, no hay belleza. Ya lo dijimos hace un rato. Si no hay dolor, no hay progreso. Mira cómo lo dice el Señor en la palabra. Primera de Pedro 5:10. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Pedro está asumiendo que todos sufren. Aquí no está diciendo si alguno de pronto por ahí sufre. No, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, me encanta la palabra poco aquí. Me encanta la palabra poco. Porque, no, porque eso significa que el dolor no es para siempre, que es temporal. Dios mismo, no un ángel, no un profeta de Dios, no, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo. ¿Qué hará Dios mismo? O sea, Él mismo va a venir a nosotros y nos va a restaurar y nos hará fuertes, firmes y estables. Mucho mejor de lo que éramos antes. Yo hoy soy mejor gracias a mis dolores. Soy mejor papá gracias a mis dolores. Soy mejor pastor gracias a mis dolores. Soy mejor hijo gracias a mis dolores. Porque el dolor nunca nos deja igual. ¿No has visto a los niños malcriados haciendo pataletas o shows? Y los papás ahí como que ni se mueven, oiga. Y el chino haga pataleta. ¿Qué es lo que uno dice en su interior que no se atreve a decir públicamente? A este chino le falta. Cierto que sí, lo que pasa es que usted no se atreve a decirlo porque es políticamente incorrecto. Pero ese tema de hoy en día de que usted no debe castigar a sus hijos, bueno, usted verá cómo cría a sus hijos. Pero dice que el niño falto de disciplina es vergüenza de la madre. La Biblia dice eso. Entonces, ¿qué le faltó a ese chino? Poquito de dolor.
Porque el dolor los transforma. Tú llegas a una casa y hay un niño que cuando tú llegas dice, muy buenos días, su merced, ¿cómo está? Uno dice, este chino lo trancaron. Que es amable, que no es grosero, que es respondor, que mira la cara cuando saluda y dice buenos días, buenas tardes, hasta luego. Pero no llega a una casa, hay una persona, un chino que es rebelde, que no dice nada, que ni saluda ni nada. ¿No es así que el dolor nos transforma en mejores personas? Aunque no lo quieran aceptar, aunque la psicología de este tiempo intente hacerles sentir a las personas que no tienen que sufrir. Por eso se llama a esta generación la generación de cristal. Es que yo lo entiendo, porque la generación anterior fue una generación muy brusca. Entonces maltrataron a sus hijos. Y estos hijos que se levantaron maltratados dijeron, yo nunca voy a tocar a mí. Entonces ya se fueron para el otro extremo. Y se levantó lo que conocemos como la generación de cristal. No se les puede decir. Un jefe no puede llamar la atención, que lo demandan. Por decir algunas cosas. Pedro nos enseña cómo después de un tiempo de dolor, Dios siempre nos restaura, nos fortalece, nos afirma y nos establece. Esos son los resultados de los momentos de dolor en nuestra vida. Salimos afirmados, fortalecidos, establecidos, con un carácter tremendo, resistentes. El Señor quiere que seamos personas resistentes, que lleguen los problemas de la vida y no nos derrumbemos. ¿Cuál es el problema más grave de esta época? La depresión y la ansiedad. Eso podría determinarse como debilidad de carácter. Hay razones que sí son duras emocionalmente, pero hay gente que se deprime porque no les dan un like en las redes sociales. Porque no son generaciones resistentes. Porque el mayor sufrimiento que han tenido es no tener wifi. En serio, ese ha sido el mayor dolor que muchos de nuestros hijos han sufrido. Pero muchos de nosotros pasamos por cosas un poquito duras. Y el wifi, haya o no haya, nos da igual que ya. Pero ese dolor nos hizo resistentes. Y es lo que Dios quiere, volvernos resistentes, cristianos resistentes. Iglesia, se acerca una temporada de mucha persecución a la iglesia. Se acerca, esto está corriendo demasiado rápido. Se acerca una temporada de mucha persecución a la iglesia. Y si usted no ha pasado por momentos de prueba o no ha aprovechado la formación que Dios le ha dado, no va a soportarla. No va a soportar. Después de una experiencia dolorosa, sales fortalecido en tu fe, con un carácter firme, emociones establecidas, sale tu mejor versión. Pero déjame decirte algo también que también es verdad. Así como puede salir tu mejor versión, así como el dolor puede causar mejora, también el dolor, si las personas no lo toman de manera correcta, puede causar en ellos amargura. Cualquiera de estos dos resultados puede salir. O sales una mejor persona o sales amargado. Todos vamos a tener circunstancias dolorosas, pero no todos respondemos de la misma manera frente a las circunstancias dolorosas. ¿Usted no ha visto familias? El mismo papá alcohólico y abusador. Dos hijos diferentes. Uno progresó y el otro se amargó. Y a ambos el papá les dio duro. ¿Cuál es la diferencia? La actitud que tuvo frente al dolor. Tú eliges si vas a responder al dolor con una actitud de víctima o como una actitud de vencedor. Tú eliges si vas a permitir que el dolor te destruya o el dolor te construya. Ay, es que yo no tuve papá. Pues hay muchos que no han tenido papá, mijo, dijeron, yo no voy a ser como mi papá. Yo voy a ser un buen papá. O puedes tomar la otra actitud, vivir como víctima todo el día y no progresar por decir, yo no tuve papá. Y yo te entiendo. No tener papá es muy duro, pero tu actitud frente al dolor es la que determinará tu futuro. Si decides victimizarte toda la vida porque no tuviste, porque creciste en una niñez pobre, porque tuviste maltrato o abuso, no aprovechaste el dolor para bien. Y te entiendo por qué estás amargado y entiendo por qué no estás prosperando y el dolor duele. Pero pudiste haber tomado otra decisión en lugar de amargarte.
haberte parado sobre la tierra que te echaron y salir del hueco. Y no dejarte tapar por la tierra que te echaron. Es nuestra respuesta al dolor lo que determina si el dolor saca lo mejor de mí o saca lo peor. Mira, discúlpenme por decirles tantas verdades hoy dolorosas, pero no eres el único que sufre. No eres el único que sufre. A veces nos lloramos en nuestra cama como si fuéramos los únicos que tuviéramos deudas en la vida. Como si fuéramos los únicos abandonados. Como si fuéramos los únicos que no fueron infieles con nosotros. El dolor abunda, pulula, todo el que está al lado suyo está sangrando por dentro. La actitud correcta es entender que hay un propósito con el dolor. Dios quiere acercarme a Él. Dios quiere sacar mi mejor versión. Y cuando tú entiendes el propósito de Dios, entonces fuera depresión, fuera ansiedad, fuera crisis emocional. Hay un propósito detrás de esto y Dios no nos dejará caer. Y Él está siempre a nuestro lado. Cuando tú entiendes eso y ya no te vives como una víctima, sino dices, de esta voy a salir fortalecido. Hay una frase que es un cliché en internet que a mí me da risa, pero es mucha verdad. Dios le da sus mejores batallas a sus mejores guerreros. A mí me da risa verlo. Pero ¿sabes qué? Sí. Sí. De esta voy a salir fortalecido. De esta voy a salir afirmado. De esta voy a salir establecido. Amén. Muchas veces, escondido en el dolor, hay tres cosas. Hay una lección que aprender, hay un testimonio que vas a contar y hay un milagro que vas a recibir. Detrás del dolor está escondido estas cosas. Aprende a descubrirlas. Cuando te llegó un problema, entonces, bueno, acá hay una lección para aprender. Acá hay un milagro, voy a ver un milagro de Dios en esto. Hay un testimonio que voy a contar. ¿Cómo será cuando salga esto lo que le voy a contar a mis hijos? Lo que le voy a contar a las personas que no conocen de Dios, cómo me sacó Dios de este problema. Detrás de un problema hay una lección para aprender, un testimonio que contar y un milagro que recibir. Mira cómo lo dice Romanos 5, 3 al 4. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Dios está más interesado en tu carácter, en tu comodidad. Dios no quiere que seas un bebé espiritual toda. Por eso permitirá situaciones que te ayuden a madurar. Los problemas nos maduran. El dolor nos madura. Nos ayudan a crecer espiritualmente. Nos ayudan a madurar como cristianos, como padres, como empresarios, como lo que seamos. Entonces Dios va a sacar oro de prueba. Dios va a sacar oro de tu dolor.